Objetivo. El estudiante conocerá los diversos aspectos que conforman a un grupo social y descubrirá la interrelación de los mismos. Así comprenderán la importancia del desarrollo de cada uno de ellos, con base en la dignidad del ser humano. A continuación vamos a hablar sobre la estructura social y aspectos que son relevantes en este tema. Por ejemplo, tenemos la parte en donde la estructura social hace referencia también a lo que viene a ser la coordinación de actividades individuales y cómo cada uno de estos tienen relaciones en la parte social y de esta forma también son un soporte fundamental para lo que nosotros llamamos sociedad. También tenemos la parte de la estructura, en lo que él principalmente hace referencia al cómo es el funcionamiento en general de la sociedad y que dentro de esta estructura, como en todo sistema, si hay diferentes faltas o falencias, existen diferentes componentes que se ven afectados al sistema. De esta forma, también tenemos elementos que son parte de la estructura social, que son la parte del Estado, el gobierno, la política, el área judicial, entre otros. De esta forma, también nosotros tenemos que tener en cuenta cómo la parte de la familia es la estructura básica de la sociedad. En ella es donde nace la persona y donde aprende tanto a comunicarse, así como las normas básicas de convivencia. A continuación vamos a hablar sobre los componentes de la estructura social, en donde tenemos individuos, grupos sociales, los roles sociales, las normas y costumbres y las instituciones. A continuación vamos a hablar sobre los individuos, ya que son la unidad más pequeña de la estructura y la más importante, ya que el resto de elementos depende de estos, por diferentes razones, en donde también la estructura es un conjunto dinámico y cambiante. Los grupos sociales tienden a tener objetivos comunes y con la necesidad de alcanzarlos. El grupo social es la agrupación de dos o más individuos. También tenemos lo que es la parte de los roles sociales que hacen referencia al papel que desempeñan los grupos e individuos en la sociedad y ya que hay ciertos grupos que tienen una implicación mayor en la sociedad respecto a otros, en donde también influye lo que viene a ser la jerarquía dentro de la sociedad. También tenemos lo que son las normas y costumbres, que cada sociedad se rige según sus propias normas y costumbres. También es importante tener en cuenta lo que vienen a ser sus creencias y valores. Y por último tenemos las instituciones que principalmente crean y modifican las normas y costumbres de la sociedad y donde también se da la interacción entre los grupos de individuos, familias, partidos políticos, sindicatos, entre otros. A continuación, se dará a conocer sobre las manifestaciones culturales, que son aquellas costumbres que tiene cada grupo social de acuerdo a la zona geográfica e histórica en la que viven. Estas costumbres forman parte de la identidad propia de cada persona. En este se abarcan las diversas áreas como el arte, costumbre, vestimenta, alimentación, ritos, también la religiosidad, el idioma y la economía. Se debe recalcar que cada persona se relaciona con los demás de acuerdo a sus costumbres y el entorno en el que vivió. Se debe tomar en cuenta también que cada lugar tiene ciertos hábitos, cada uno de los cuales tiene un origen simbólico e histórico. Las diversas manifestaciones que cada grupo social posee tienen por objetividad mantener unidos a sus miembros y darles un lugar dentro del mismo, dándoles ese sentido de pertenencia de su cultura e identidad. Se puede juzgar estas manifestaciones culturales cuando vayan en contra de la seguridad o la dignidad humana o que atenten contra algún derecho humano, como por ejemplo en África se tiene la costumbre de la afiliación o mutilación de la clítoris de las niñas, que esto va en contra de los derechos humanos de las niñas. En el Ecuador contamos con varias manifestaciones culturales muy reconocidas, como son las festividades.
la Diablada Pillareña, la Mama Negra, el Rodeo Montubio, el Inti Raymi, el Carnaval de Guaranda. En cuanto a música, tenemos el conocido pasillo, el San Juanito, tenemos las artesanías de Otavalo, los sombreros de paja toquilla. También tenemos en cuanto a gastronomía el cuy asado y el hornado, que son muy conocidos entre otros tipos de platos típicos. A continuación se dará a conocer una de las manifestaciones culturales muy conocidas de nuestro país, como es la Diablada Pillareña. La brisa de los yanganates cambia el ritmo en el vibrato de los vientos. Susurran su canto en el descenso por la montaña. Energizado por la música, un ser espeluznante baja bailando. Su máscara lo evidencia, lo vuelve único. Su presencia es mito, leyenda, rebeldía, libertad. Son guardianes de esta fiesta ancestral. Se acostumbraron a acompañar a parejas de línea, guarichas, cabecillas y capariches al ritmo de la banda. Este mestizaje nuestro enciende la algarabía, fiesta necesaria en el ritual de la vida. La Diablada de Píllaro es patrimonio frente al mundo, una manifestación de nuestra rebeldía, una muestra que desde las entrañas de la tierra nace la identidad de un pueblo noble y aguerrido, forjado desde el fuego y la valentía. Ahora vamos a hablar sobre la ideología. Este punto va muy ligado al anterior, debido a que las manifestaciones culturales y la ideología expresan el pensar de un pueblo. En base a la ideología, es decir, al significado que le dan al ser humano, y sus conceptos generales se basan en un punto de partida. Existen muchas ideologías, entre ellas hablamos en el ámbito social, político y cultural. Para ello, volvemos a lo mismo. Estas están interrelacionadas de la forma de pensar de una estructura social. En cuanto a la sociedad, ninguno es completamente cierta y absoluta, sino que cada uno tiene su punto de vista y tiene algo de verdad. La ideología tiende a transformar y conservar un sistema determinado. Este se va enfocando en lograr una sociedad ideal. Para ello, vamos a ver el siguiente video. Se deben respetar las creencias de todos. Hay quien cree en Dios desde pequeño, yo por ejemplo. Porque te lo han inculcado en casa. Una manipulación intelectual en toda regla. No es una manipulación. Ah, no. Hagamos un debate. ¿Infundir creencias religiosas en los niños cuando todavía no son capaces de razonar por sí mismos es manipulación o no? Pues claro. Totalmente, es una imposición a saco. Claro, a un niño puedes hacerle creer lo que quieras. Los niños deben crecer libres. Yo crecí libre. La libertad no pasa por elegir un camino, sino por rebelarte contra todos los que quieren imponerte uno. Creo que no nos pondremos de acuerdo, Oliver. Muchas veces ocurre que las ideologías existen antes que nazca un ser humano. Es decir, al momento que va siendo educado bajo ciertos lineamientos, en cierto sentido no puede elegir otra manera de ser. Esto cambia hasta que crece y se desarrolla la capacidad de reflexión, conoce diferentes puntos de vista y puede elaborar un juicio sobre aquello que él puede elegir. Es por eso mismo que mientras crece, lo que más le convence, él va eligiendo. Como se ha mencionado, no es la verdad absoluta y como tal cual. Es muy difícil de abarcar por el ser humano. Así que es que cada punto de partida tiene una parte de razón. Y por eso no podemos estar cerrando una idea en concreto, porque nos estaríamos limitando. Cada ideología es respetable, siempre y cuando esté fundamentada en el desarrollo integral de cada persona. El poder es una característica intrínseca de lo social, por lo que en todo grupo existe y este puede ser de diversas maneras. Pero empecemos por definirlo.
El poder es la capacidad que tiene un grupo o persona sobre otro y que le permite decidir o influir en ellos y en sus actos. Lo encontramos desde la estructura más básica, que es la familia, hasta las macroestructuras como son los gobiernos y los países. Así, el poder puede obtenerse de manera formal cuando alguien lo cede a un ser en específico. También existe de manera informal, cuando alguien influye en otros sin que estos se hayan dado cuenta, pero desde que aceptan sus ideas lo están dando el poder. Dependiendo de la relación que se tiene con alguien que ejerce el poder y cómo éste lo utiliza, se puede encontrar la autoralidad y el autoralismo. La primera consiste en que la persona que ejerce el poder sí respeta y considera a los seguidores, todo lo contrario que ocurre con el autoralismo. Este amenaza y manipula, intimida y violenta los derechos humanos. Los grupos vulnerables. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco propone la siguiente definición para dichos grupos. Son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir vejaciones contra sus derechos, entre los que tenemos a las personas de la tercera edad, personas detenidas, personas con discapacidad, mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH-Sida, trabajadores y trabajadoras migrantes y las minorías sexuales. Así que tenemos que todas las personas cuentan con los mismos derechos que los demás, pero en la práctica no son respetados o no poseen los suficientes canales para llevarlos a cabo. Un claro ejemplo de esto es que todos sabemos que tenemos que tener un trabajo digno y bien remunerado. Pero lastimosamente esto no es un ideal que a la fecha haya sido posible que todos lo compartamos. Dado que muchas personas de la tercera edad, mujeres e indígenas, no cuentan con un trabajo estable. Sin embargo, nosotros como sociedad, poco a poco hemos buscado soluciones para este problema. En algunos casos, la mayoría se queda quieto. En cuanto a México, en la última década ha sido acercados al tema de personas con discapacidad y poco a poco han ido aprendiendo a aceptarlas e incluirlos e incluso respetarlas. Esto gracias a las personas que vieron la necesidad de no dejarlas solas, a pesar de las críticas frecuentes que recibían sobre la manera en que están presentando a estas personas y forman parte, se les va apoyando mucho y cambiando sus condiciones y calidad de vida, ya que nosotros como seres humanos somos lo más importante, tanto ellos como para nosotros. Y aquí va una frase como dijo Terencio: soy humano y nada del humano me es ajeno. Es decir, todo este avance o retrocederse en una persona tiene consecuencia en los demás. En México también existen personas que han defendido a los grupos indígenas, como se ha visto en los ritos, el lenguaje y otras manifestaciones culturales que son las que unen y dan sentido de identidad y pertenencia a los integrantes. Por lo que quienes se empeñan en imponerles tipo de conducta o querer actualizarlos, no han comprendido el valor de la cultura que tienen. Se ha dicho que también existen varios distintos intereses de acuerdo con la manera en la que se ha aprendido a afrontar la vida y las formas de satisfacer las necesidades que surgen, tantos válidas y respetables en sí, y no solo de acuerdo con la dignidad del ser humano. Humanos. Los derechos humanos son el conjunto de poderes inherentes a la naturaleza del individuo, cuya realización efectiva permite que éste tenga un desarrollo integral. Aquí tenemos varias fechas que son relevantes en la evolución de los derechos del hombre y la humanidad. En el año de 1215 se entrega la Carta Magna en Inglaterra, en la cual limita los poderes del rey y así da relevancia a los derechos y libertades que también tiene el pueblo. En 1791 se efectúa por primera vez en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre. A continuación, también en la fecha de 1789 tenemos la Revolución Francesa, la cual permitió la libertad de expresión de un pueblo
generando la libertad para cada ciudadano. Y finalmente, en 1948 se internalizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. A continuación tenemos ciertos artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, podemos observar que los artículos del 1 al 2 tienden a dar información relevante a los derechos y libertades sin distinción, discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. También del artículo 3 al 11 trata sobre los derechos de carácter personal de las personas. En el artículo del 3 al 17 tenemos los derechos del individuo en relación a su comunidad. También tenemos del artículo 18 al 21 los derechos de pensamiento, libertad de expresión. En el artículo del 22 al 27 tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Un ejemplo de derecho es el artículo 25, el cual menciona que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial y que todos los niños nacidos fuera o dentro de un matrimonio tienen derecho a igual protección social. Esto es importante ya que, como conocen, la niñez es un grupo vulnerable de la sociedad que necesita mucho apoyo, tanto de la familia, tanto de la estructura educativa como de la comunidad. Y también les quiero comentar que dentro de los derechos humanos han existido generaciones, como tenemos la primera generación que habla acerca de los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a votar, es decir, ser parte del proceso de escoger qué gobernantes van a realizar acciones para mejora de nuestro país. También tenemos la segunda generación, la cual son derechos económicos, sociales y culturales. Aquí se puede observar derecho a la educación y también el derecho a una vida adecuada. En la tercera generación tenemos los derechos de solidaridad, incluyendo el cuidado del medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos. Y como menciona Carlos Díaz en el libro de la Pedagogía de la Ética Social, todo lo que ofende a la dignidad del hombre perjudica a la civilización. Es decir, que los derechos humanos son muy importantes dentro de la sociedad y su construcción, ya que es importante tomar en cuenta que todos somos iguales y todos tenemos derecho a mantener nuestra vida adecuada y sobre todo dentro de la sociedad a trabajar dentro de diferentes ámbitos que nos permitan tener un desarrollo integral y construir una sociedad más avanzada. Gracias.